buenas tardes a todos. Bienvenidos el día de hoy. Muchísimas gracias, como siempre, muy agradecida con todos ustedes por permanecer junto a nosotros en nuestras charlas de cada día. Muchísimas gracias por ese compromiso que tienen primero con los niños y con ustedes mismos con respecto a querer aprender, ¿no es cierto? Querernos capacitar diariamente con respecto a todo lo que tiene que ver con educación. Muchísimas gracias a todos los docentes que se dan este tiempo. Sabemos que muchos no pueden ingresar porque están con sus horarios bastante complicados, pero pues muchísimas gracias a todos aquellos que sí lo han hecho y que están con nosotros. Queremos darle la bienvenida a Renancito por estar con nosotros el día de hoy. Nos va a mostrar, pues, como siempre, sus estrategias para trabajar en aula. Y agradecerles a todos. No se olviden, por favor, que estamos con nuestros cursos, nuestro curso de asistente inicial, el de discapacidad intelectual y próximamente el de TDAH, el de estrategias también con el que vamos a trabajar. Así que estaremos muy, muy gustosos de que todos ustedes estén con nosotros, ¿no? Muchísimas gracias a todos por este día y bienvenidos. Renancito, muy buenas tardes, bienvenido. Como siempre, muy agradecida por su presencia, por estar con nosotros y siempre colaborando abiertamente en todo momento con nosotros. Bienvenido, Renancito. Muy buenas tardes, Marilena. Muchísimas gracias por sus encomiosas palabras. Buenas tardes, damas y caballeros. Nuevamente es un honor el estar aquí junto a ustedes. Sí, de hecho, la charla que tengo para el día de hoy preparada, en base a lo que se lo había solicitado específicamente, es bastante sencilla, pero tiene algunos elementos muy básicos que quisiera nada más explicarles antes de iniciar. Recordarán ustedes que en algunas otras ocasiones, en las charlas que yo he tenido el gusto de dar, siempre les había adjuntado a ustedes en la parte final directamente lo que es la bibliografía y las fuentes digitales. No es la excepción en esta ocasión, también se encuentra, y en este caso, como algunas de las otras ocasiones, se encuentran los links para poder conectarse de manera directa a los documentos que yo he utilizado justamente para hacer la recopilación bibliográfica, ¿no? Entonces, de todas formas, les rogaría para ampliar los conocimientos, evidentemente ustedes, por favor, diríjanse a esos links, o si desean a otro tipo de fuentes también. Al final en Internet hay una cantidad inmensa de fuentes al momento. No sé si podríamos... Me permite, comparto la pantalla, ¿no es cierto? De una vez. Sí, sí, Renancito, usted tiene permiso para poder compartir sin ningún inconveniente. Muchísimas gracias. Con todo le comento, en su mail y en el mail de gerencia se encuentra también esta diapositiva ya entregada, ¿no? Muchas gracias, Renancito. Pues Así vamos a es. compartir la pantalla. Permítame un segundito. Ok, el tema que nos ocupa el día de hoy básicamente son las estrategias en el aula para el bachillerato. Bueno, realmente es un tema extraordinariamente amplio, extraordinariamente amplio. En días anteriores yo había podido también observar una presentación muy interesante que se realizó en este mismo foro y realmente fue sumamente compleja. No estoy muy claro quién fue la persona que lo hizo porque yo estaba viajando al momento, entonces solamente podía ver de momento en momento. Yo lo que pretendo este rato es simplemente darles a conocer los otros datos que podrían complementar tanto esa exposición como otras que podrían presentarse a futuro, porque a la larga hay algunas circunstancias de las que nos vamos a ver abocados de aquí al futuro, ¿no? De todas maneras, quiero mencionarles que los objetivos que están planificados para el día de hoy son simplemente evidenciar la necesidad de aplicar metodología del ciclo de bachillerato, es absolutamente indispensable, y aplicar de manera eficiente las TICs en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el bachillerato, que es en donde nos vamos a... Con respecto a las competencias a adquirir, se encuentran los conocimientos de las metodologías aplicables en el proceso didáctico, muchos de ustedes evidentemente, si no todos, con mucha más profundidad que las que yo conozca. Sin embargo, creo que de todas maneras siempre hay algo más que pueda aprenderse de los datos que se logra obtener. Y en segundo lugar, el manejo adecuado de las TICs, absolutamente indispensable, para el desarrollo de la enseñanza por medios virtuales, que es justamente lo que al momento estamos todos enfocados en ello, ¿no? Hay que tomar en cuenta algunas consideraciones en primer lugar. En este caso, básicamente, nosotros hablamos de las estrategias de manera directa. Y hay que recordar que el bachillerato es una etapa culminante del nivel de educación media dentro de lo que es el sistema educativo del Ecuador, ¿no? La mayor parte de países tienen, si no es el mismo sistema, tienen sistemas muy similares, por tanto la mayor parte de los chicos efectivamente pasan por esa etapa de manera indefectible.
Lo que sí es importante recordar es que se trata de una etapa especial. En primer lugar, la edad de los chicos que se encuentran en ese sistema es desarrollo específico, porque están en un proceso de adolescencia que les está sacando de la niñez, ya entrando directamente a la edad adulta, y enfrentarse a uno de los objetivos principales, que es este de prepararse para entrar a la universidad, para continuar estudiando, para ya desarrollarse en un campo netamente profesional. De tal manera que es una etapa sumamente complicada para los chicos. Entonces hay que tener mucho criterio para la forma como nosotros vamos a enfrentarnos a este tipo de situaciones y a las clases en sí mismo como tal, ¿no? De todas maneras, cuando ya se ha terminado específicamente el proceso de bachillerato, en el caso del Ecuador, las pruebas de bachiller, en otros lugares, y de aquí igualmente, las pruebas de acceso a la universidad, y no necesariamente los chicos se hayan capacitado, ya hemos podido ver el grave problema que se ha presentado justamente en los años anteriores, y de hecho, creo que también hubo problemas con respecto al asunto del acceso a la universidad con este tipo de pruebas. Yo trabajé durante una época en el instituto que se encarga directamente de hacer todo este tipo de evaluaciones, que es el INEVAL, y realmente es un asunto sumamente técnico que poco a poco se va puliendo. Eso es lo que me interesa a mí, el hecho de que se vaya puliendo y se vaya perfeccionando poco a poco. Ahora, lo interesante sería que de todos nosotros mismos, como profesores en el campo, que estamos en ese campo de bachillerato, por ejemplo, al momento, podríamos acceder más fácilmente o más directamente también a este tipo de metodologías que se utilizan a fin de prepararles de mejor manera a nuestros estudiantes para poder enfrentarse a esa prueba, ¿no? De todas formas, aun cuando no tengamos ese contacto, sí hay un montón de lineamientos muy interesantes que podemos nosotros utilizar justamente para proveerles a los chicos de este tipo de herramientas. En general hay que tomar en cuenta una cosa muy básica, que las estructuras del bachillerato, la estructura de las asignaturas se establecen básicamente en tres bloques, que son aquellas generales, que son aquellas que reciben absolutamente todos los chicos, algunas que son específicas, dependiendo de la modalidad, y otras que son las de especialización o de libre configuración. Lo importante de tener esa diferenciación es el hecho de que el momento que nosotros abarcamos como profesores la materia que nos corresponde, debemos ubicarnos justamente en cuál de estos bloques nos encontramos para ver cuál es el nivel de conocimiento, el nivel de profundidad que nosotros debemos abarcar. No es exactamente lo mismo el dar una clase, digamos, de geografía en sí mismo como tal, geografía universal, supongamos, que dar una clase de lo que es geografía económica. Hay diferencia, pero aún así hay otras materias que son mucho más complejas desde el punto de vista de la necesidad de conocimiento. Supongamos en los colegios técnicos, ellos tienen dibujo técnico, tienen suelda y tienen otros elementos que son fuera del conocimiento general que se encuentran dentro de estos otros elementos y por tanto sí es necesario que haya una preparación constante para ello. Para ello, nosotros hablamos justamente de las esferas del aprendizaje dentro del bachillerato, ¿ya? Perdón, me sale conexión en... Si hay algún problema, le ruego me avise, Marilena, por favor, ¿sí? Ok. Dentro de estas esferas nosotros podemos mencionar los contenidos curriculares en Todo primer está lugar. bien, Renancito, no se preocupe, estoy ¿Sí se pendiente. escucha? Ya, Sí, perfecto, sí se muy gentil, escucha. muchísimas gracias. Decíamos que dentro de las esferas podemos contemplar primeramente la de los contenidos curriculares. La definición básica de contenido curricular o de currícula como tal es el conjunto de competencias que son básicas, de objetivos, de contenidos, criterios de metodología y de proceso de evaluación que los estudiantes deben alcanzar en un determinado nivel educativo, en este caso el bachillerato, porque con todos estos elementos nosotros podemos establecer el desarrollo de habilidades intelectuales, habilidades motrices, destrezas de todo tipo, o al menos las principales que abarcamos, estrategias que puedan utilizar los chicos y nosotros como profesores, y procesos que puedan implicar una secuencia de acciones. Ese es el asunto básico. Todo enfocado justamente a lo mejor resultado posible, ¿no? A la larga, el currículo en el campo educativo es un diseño que sería interesante, yo tengo algunos modelos, en un momento valdría la pena poder socializarlos también de manera directa, esos modelos los he recopilado en muchísimo tiempo de fuentes muy interesantes, valdría la pena, yo algún rato puedo entregarles ahí, ¿no? Para que simplemente se pueda establecer planificaciones de actividades académicas, justo con lo que decíamos que es el objetivo de obtener un mejor
de que es el desarrollo de los elementos cognitivo, procedimental y actitudinal, es decir, proceso de enseñanza-aprendizaje. El segundo punto es álgido desde cierta visión, porque se refiere a la relación entre estudiantes y profesores. Se ha hablado muchísimo acerca de este tipo de situaciones, de lo que sucede en la relación o de lo que debería suceder. Ojo que lo que estamos hablando en este momento no hace diferenciación entre lo que son las clases presenciales y las clases virtuales, porque la relación se establece de todas maneras, ¿no? Entonces sí hay que tomar eso en cuenta. Las relaciones, decía, entre el profesor y los estudiantes no se establece sobre una base de simpatía mutua. Es decir, puede generarse un proceso de simpatía de acuerdo a cómo se vaya desarrollando los procesos poco a poco, desarrollando las clases, cómo vaya habiendo mayor cantidad de contacto entre ellos o entre nosotros. Y tampoco nosotros hablamos de afinidad de a la larga, no existe esa tal afinidad, sino que el asunto básico es que se trata de intereses comunes hasta cierto punto dentro de lo que es en las materias que estamos ni grupales tampoco en definitiva, ¿no? No existe justamente el momento que el estudiante ingresa a la clase con el profesor nuevo, tipo de consulta acerca de su criterio o un consentimiento previo, nada, simple y llanamente el estudiante entra y se topa con que tiene un profesor que va a empezar a darle las clases y punto, profesor o profesora, por supuesto, ¿no? Hablamos de general. Ahora, hay que tomar en cuenta lo que sí es importante, es que esta relación se establece directamente entre personas de diferente edad y diferente grado de madurez. No necesariamente el grado de madurez puede determinarse por la edad, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, y es absolutamente cierto, pero lo que sí podemos saber, o podemos presumir al menos, es el hecho de que los profesores, al tener mayor edad, mayor experiencia, mayor cantidad de vivencias, normalmente tenemos mayor grado de madurez, o por lo menos mayor grado de experiencia con respecto a la que ejercen nuestros estudiantes. Entonces, todo ese tipo de elementos hay que tomarlos en cuenta. Somos muy diferentes desde un punto de vista y del otro punto de vista. En la universidad, este tipo de situaciones no se dan mucho. Estamos hablando de adultos, pero en el colegio, sobre todo, es muy notorio, justamente por lo que les decía que se trata de las personas, los estudiantes son adolescentes en general. Ahí es en donde, frente a la variedad de comportamientos que puedan tener los estudiantes, las actitudes, las motivaciones de cada uno de ellos, el profesor, pues, debe responder, ¿no? Debe ser muy prudente en sus actuaciones y en todo lo que dice, además de ello. Y además de eso, debe tener mucha medida en la exigencia, en la forma como está actuando, en la forma de emitir cierto tipo de juicios, cierto tipo de elementos básicos y las manifestaciones de su carácter. A la larga, somos seres humanos, no somos máquinas, estamos en un contacto directo con otras personas, por tanto, siempre va a haber ese tipo de interrelación afectiva, ese tipo de interrelación caracteriológica con las otras personas. Entonces ahí lo que nosotros al menos debemos evitar es tener choques, tener enfrentamientos, porque a la larga no nos lleva a nada. Además, nosotros estamos para guiarles a los chicos, no para confrontar. Ok, la relación de docencia, de todas formas, también es una relación interpersonal, no es una relación amistosa. Es decir, podemos nosotros establecer buenas relaciones sociales con los estudiantes, con los jóvenes, es un hecho real, pero sin constituirnos en amigos del mismo nivel. O sea, no somos los amigotes que nos vamos al cine, que nos vamos a tomar un café y a comer una pizza. No, es una cosa muy diferente cada lugar. Eso es lo que debe primar definitivamente, porque solamente ahí, entonces, en donde se establece un nivel de respeto mutuo, por supuesto, y se establece cuál es el rol de cada uno de nosotros. El estudiante tiene a mantener con el docente un tipo de relación puramente profesional y externa. Ese es el asunto básico. ¿Por qué? Porque en muchos casos los chicos están mucho más interesados, si no es de todos los casos, en la relación social que establecen con sus propios compañeros o con los otros chicos de la edad o personas que están dentro de su propio entorno. Ese es el asunto básico. Mientras que el profesor simplemente se es considerado como un profesional que viene a darle clases para desarrollar un proceso de aprendizaje y punto. Esa es la cuestión. Entonces, si nosotros tenemos claro todo ese tipo de situaciones, tomando en cuenta el hecho de que de una u otra manera vamos a tener esa interacción, entonces hay que manejarnos con mucha prudencia y no habrá ningún tipo de problema. He podido yo notar, porque me ha tocado justamente hacer procesos de comparación entre lo que es el sistema presencial
y el sistema a distancia que estamos utilizando en este momento directamente con los medios digitales, que no hay en realidad muchísima diferencia en la forma como se establece la relación con los chicos. Tal vez, inclusive, la diferencia primordial sería que el contacto personal, cuando estamos en las clases directas, es un poco más largo que el contacto que tenemos directamente mediante los medios electrónicos, en el sistema e-learning. Entonces, tal vez eso no nos permite en el sistema e-learning tener mayor tipo de relación. A la larga, de todas formas, como les decía, el mantenimiento de los parámetros, básicamente en los dos sistemas es el mismo. Hay que tomar en cuenta que el maestro efectivamente se entrega de manera directa, tanto profesionalmente, a la consecución de los fines del estudiante. Recuerdan ustedes que no es una persona que lo dice, muchísimas personas, y de hecho creo que es el consenso general de que el objetivo primordial de nosotros es formar estudiantes, formar jóvenes, formar personas. De tal manera que ahí es justo compromiso para los estudiantes, en realidad no es un compromiso en definitiva. El compromiso de ellos más bien viene a ser el desarrollar dentro de los parámetros establecidos sus actividades a fin de obtener el proceso de conocimiento, ¿no? El número 3, es interesante mencionarlo también porque aquí sí vamos a tener diferencias entre lo que es la organización en el sistema personal y el sistema que es e-learning, a distancia, el sistema digital, ¿no? Estas formas de organización grupal en sí mismo están basadas en atender las necesidades de la enseñanza. No todo el tiempo nosotros podemos establecer una enseñanza individual, persona a persona. Por tanto, si trabajamos con un grupo, entonces sí tendremos que diferenciar cuáles son los niveles de enseñanza y dando atención especial a las motivaciones de los alumnos. ¿A qué me refiero con esto? A que los estudiantes en sí mismos, cuando asisten a las clases, están motivados por diferentes razones. Algunos están motivados por la curiosidad, otros están motivados por la obtención del carnet, del título, otros están motivados por la necesidad de salir a trabajar, o sea, se da todo ese tipo de casos, otros están simplemente empujados a esa situación por la presión social o la presión familiar. Entonces, todo ese tipo de elementos deben ser considerados justamente por nosotros el momento de estructurar cómo vamos a desarrollar nuestras clases. De todas maneras, debemos considerar también cuáles son los condicionamientos, las limitaciones, si se trata del medio netamente físico, de las instalaciones físicas del material del sistema digital, pues en realidad no existe esta limitación porque prácticamente donde quiera que nos instalemos, estamos que se encuentra justamente en la red. Ese es el asunto básico, ¿no? Lo que se pretende básicamente es obtener una mejora de la dinámica de aprendizaje dentro del grupo. Es decir, que todos ellos puedan funcionar de manera coherente, de manera homogénea, para que no haya alguno de los chicos que se vaya quedando dentro del proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces ahí viene la habilidad de poder desarrollar este tipo de elementos. Para tomar decisiones igual respecto a la situación de grupo, debe tomarse en cuenta algunos factores, entre estos yo creo que algunos de los más interesantes y que pude también encontrar que algunos autores concuerdan con este criterio justamente, es que se debe considerar el espacio y los materiales. Como decíamos, el espacio no tiene mucha importancia, pero sí, el momento que nosotros vamos a desarrollar las actividades, debemos hacer acopio de materiales más que suficientes para que no nos falte el momento determinado o tengamos carencia de alguno de ellos cuando lo necesitemos. Estos materiales, si se trata de la clase presencial, evidentemente van a ser físicos, y si se trata de la clase online, van a ser materiales de tipo simplemente tecnológico, electrónico. Es el asunto básico que, como decíamos, en realidad son materiales cuyo acceso es inmenso, ¿no? Hay una disposición gigantesca, ¿no? La situación, cuando se hace este tipo de trabajos, hay que considerar el número de alumnos que tenemos. ¿Por qué razón? 15 personas que trabajar con un grupo de 40 o 45. Les comento el caso brevemente sobre esta situación. Clases, en realidad en algunos de los casos, fue el año pasado, antes de que se produzca este fenómeno, tenía alumnos, en un curso había 3 personas, en otro curso había 12, me parece, y el que era más grande tenía algo así como 18. Era un grupo bastante reducido con los cuales se podía trabajar muy fácilmente. Pero al mismo tiempo también en la universidad yo he tenido cursos que han superado los 40 estudiantes.
Entonces, es complejo cuando se tiene un grupo tan grande el poder trabajar de tal manera que se pueda llegar a todos ellos con el mensaje de aprendizaje. Con respecto a lo que es el sistema digital, el sistema e-learning que estamos utilizando al momento, en realidad yo he podido ver que ahí se hace más sencillo el proceso, porque simplemente se trata de preparar el material, entregar el material a los estudiantes y cada uno de los estudiantes va a recibir en igualdad de condiciones, en igualdad de tiempo, los mismos materiales absolutamente. Ahora, aquí el problema simplemente está en poder enfocarle estudiantes a que puedan simple y llanamente ellos mismos tomar ese material y utilizarlo de la manera adecuada. Ejemplo, lo que estamos haciendo en este momento, tienen ustedes estas diapositivas que son muy básicas, tienen de lado mi modesta exposición también de parte de lo que es el apoyo directamente, y tiene también todo lo que son bibliográficas a las cuales pueden recurrir de manera digital. Es el asunto básico. Ahora, habrá personas que efectivamente lo van a utilizar, les va a servir, y van a profundizar en el conocimiento. Otras personas probablemente solo tomen alguna pequeña parte y nada más. Eso es lo mismo que sucede con nuestros estudiantes. Entonces, ese estímulo que nosotros les damos a ellos para continuar con el proceso de aprendizaje, que si es que es el sistema online, eso es lo que realmente interesa. El poder manejarlos de esa forma directamente o guiarlos, si no les gusta el término manejar. Además de eso, que también es importante que se dé la posibilidad de la diferenciación de áreas de trabajo. Las áreas de trabajo, cuando nosotros hablamos, estamos hablando, si es que se trata del sistema presencial, de las áreas físicas, con el caso de los laboratorios, por ejemplo, en donde se puede utilizar para cierto tipo de materias. Cuando nosotros estamos hablando del sistema digital, en cambio, estaremos refiriéndonos a cuáles son las de aprehensión de conocimiento mediante la investigación de manera directa, ¿no? Entonces, allí es importante considerar cuál es el número de subgrupos, cómo se pueden formar. También se puede dar en este caso una estructuración de cambio de los roles que desempeñan los chicos, si es en esencial principalmente, y la diferenciación de actividades que se da en los dos sistemas de todas maneras. Una cosa que yo he podido ver también los días anteriores es que clases es prácticamente generalizada. Hay muy pocos colegios que en este momento están en un proceso más bien de pilotaje para poder ver cómo pueden establecer los mecanismos para regresar a clase posteriormente. Se ha dado el caso de que hay muchos grupos, muchos colegios, en donde directamente se ha agregado una cantidad mucho mayor de estudiantes de las que tenían originalmente. Entonces, a la larga parecería que no hay ningún problema si estamos manejándonos en este sistema virtual, tal vez 20 o 40 no haga mucha diferencia, para el profesor al menos, excepto el momento de revisar los trabajos, por supuesto. Sí hay que considerar que de alguna u otra manera hay que tratar de ir identificando y tratar evidentemente de personar a uno de estos estudiantes componentes de esos grupos, ¿no? Hay que tomar en cuenta una cosa también que es importante, que es el punto número 4 en este caso, la cultura participativa institucional. A la larga nosotros sabemos que estamos dentro de un proceso manejado por el Ministerio de Educación y en el caso de los particulares, pero estamos todos sometidos a la misma ley. Eso es lo interesante. De tal manera que ahí es donde debe considerarse los cambios que se están produciendo en el modo de vida que estamos nosotros desarrollando, como profesionales, como estudiantes, como familia, como grupo social, y todo ello porque estos cambios están afectando de una manera directa el contexto de aprendizaje. Y al afectar el contexto de aprendizaje, es decir, la forma, la manera como se está haciendo, los lugares que se están haciendo, los niveles de profundidad a los que estamos llegando, evidentemente demanda o se pide una respuesta adecuada por parte de quién, por parte del sistema educativo. Y si nos vamos ya directamente a quienes responsables, podemos considerarnos de la manera más directa, son los profesores. Nosotros como profesores somos aquellos que tenemos que dar una respuesta adecuada. Por supuesto, en base a los lineamientos establecidos por las autoridades, es un hecho definitivo, y en base a lo que establece la ley. Pero a la larga, quienes en realidad estamos posta en este tipo de competencia que tenemos en contra del coronavirus o cualquier otra circunstancia que pueda presentarse, somos nosotros, los profesores en sí. Así es que ahí es necesario enfrentar estos cambios de manera directa para responder con estrategias que sean adecuadas, que podían
una relación entre el profesor con el estudiante o la familia directamente en la situación que pueda presentarse. No solamente ahora, no sabemos en realidad a qué nos pueda llevar esta situación, ¿no? O qué situaciones más puedan presentarse. No lo podemos prever al momento. La solución que yo he podido encontrar y que he visto que otras personas están totalmente de acuerdo, tratadistas inclusive, es que está basada en el trabajo conjunto. Ese es el asunto básico, ¿no? Entre los docentes que conformamos el grupo, efectivamente, ¿no? Y además de eso, ese trabajo conjunto directamente también con la dirección del centro, es decir, con las autoridades en sí mismo, del centro educativo, las autoridades de los distritos, las autoridades generales y, por supuesto, tomando en cuenta mucho a la familia, principalmente al momento que estamos viviendo, ¿no? Para poder fortalecer el marco de trabajo que sea más adecuado para que se produzca una colaboración muy fluida. Por ponerles un ejemplo, en los días anteriores yo he podido estar mucho más cerca, tengo un nieto pequeñito, cumplió 4 años recién, entonces él está en Inicial 2. En Inicial 2, él recibe las clases directamente también en la computadora, también son clases online, y la profesora les envía a hacer cierto tipo de trabajo en ese momento, pero tiene un tiempo corto, determinado, no pueden pasarse de ese tiempo, y luego de eso los chicos tienen que desarrollar su trabajo. Pero a la edad que mi nieto, no hay una verdadera autonomía de trabajo, de tal manera que nosotros tenemos que ayudarles directamente a esos chicos y simplemente facilitarles el hecho de que el aprendizaje sea complementado por parte nuestra como familia con respecto a lo que la profesora está haciendo de manera directa. Es lo mismo que nosotros estamos tratando de conseguir en el caso de los estudiantes de bachillerato, de escuela o de todos los casos en definitiva, ¿no? Es simplemente establecer una relación en donde nosotros tengamos el apoyo del grupo social, el apoyo de la familia, para que haya un proceso de mejor desarrollo de aprendizaje. Ahora, una cosa que también es importante tomar en cuenta, que suele traer muchísimos conflictos, toda la vida ha traído conflictos, ese proceso de organización de las tareas. Es un hecho evidente, como decíamos, y si nosotros estamos hablando de que se trata de las clases online, las clases virtuales, gran parte del aprendizaje es autónomo. No es como anteriormente en el aprendizaje personalizado, había una cantidad determinada de aprendizaje autónomo, tal vez ahora se ha ampliado muchísimo más. Y eso lo he podido ver con muchos colegas, con muchas personas que he conversado, que efectivamente para poder cubrir con lo que está establecido en el currículum, ellos necesariamente deben tratar de hacer que los estudiantes vayan a investigar, a averiguar muchos más elementos. De tal manera que entonces ahí hay que organizarnos de manera directa. Este autor, Siedentop, establece que algunas pautas deben tomarse en cuenta para la organización de las tareas para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea adecuado. En primer lugar, las tareas deben ser adaptadas al alumno, a sus necesidades. Ese es el asunto. El contenido de las tareas debe responder a las habilidades, a los intereses y, de hecho, a las experiencias de los chicos. Es muy complejo si nosotros abarcamos un tema absoluto y totalmente nuevo, el que ellos puedan cubrir con una investigación simplemente lo que nosotros viendo que ellos aprendan. Es decir, en la práctica lo que nosotros debemos hacer es ir poco a poco, seleccionando de manera muy clara cuáles son estas como procesos de tareas para que se cumplan los objetivos de aprendizaje y además de eso se pueda cubrir todo lo que es las expectativas de conocimiento de los chicos, de forma que esta manera sí ayude a que se construya el conocimiento dentro de la mente de los muchachos, ¿no? Ese es el asunto básico. Esa construcción de la mente se logra mediante un proceso de tareas que se van haciendo progresivas, que se van desarrollando de acuerdo a un orden. ¿Por qué? Porque nosotros vamos escalando, vamos subiendo una escalera, peldaño por peldaño, y cada uno de los peldaños nos lleva al siguiente con toda seguridad. De tal manera que si nosotros establecemos con suficiente fortaleza cada uno de los peldaños, no vamos a tener el problema de llegar a la cima o a la etapa máxima que queramos llegar. Eso no es ningún problema en realidad. Pero para ello entonces tendremos que ir paso a paso indicándoles a los chicos cómo ir desarrollando cada uno de los elementos, no solamente pidiendo. Nosotros tenemos que enseñarles desde el asunto básico cómo hacerlo. Ese sentido de progresión, a la larga, efectivamente lo que permite justo que se vaya cumpliendo de todas maneras este proceso de aprendizaje, ¿no?
Ahora, también hay que tomar en cuenta que las tareas deberían estructurarse para que los intervalos que existen entre una y otra tarea puedan implicar un progreso para el alumno, es decir, que tenga el tiempo suficiente para continuar con el siguiente, con la siguiente tarea, con el siguiente trabajo que tenga que desarrollar. Pero en base, como decía, al conocimiento que ya se ha adquirido. De tal manera que no es conveniente el apabullarles con cantidades inmensas de trabajo, sino más bien que estos trabajos estén conectados, estén bien organizados y que simplemente cada uno, como les decía, se establezca un peldaño de aprendizaje que les vaya llevando cada vez más arriba. Suele suceder en muchos casos, yo lo he podido ver en la universidad, he sido profesor universitario muchísimos años, en donde por la falta de tiempo, por el exceso de trabajo, se van acumulando los trabajos por parte inclusive del profesor mismo y a la larga los estudiantes tienen que pasar muchísimo tiempo investigando, investigando sin haber aprendido jamás cómo investigar. Es un asunto grave. Entonces, ahora lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente irles preparando a nuestros estudiantes del bachillerato para que cuando se enfrenten a esa situación, ellos estén ya suficientemente entrenados para poder utilizar los mecanismos adecuados para desarrollar esas actividades, esas tareas de manera más sencilla, ¿no? Bien, a la larga también esas, las tareas como tal, los deberes, los trabajos como quiera llamárseles, deben ser una oportunidad de participación, es decir, todos estos trabajos que los chicos hagan, a la larga deben permitirles a ellos que un momento determinado puedan de manera activa durante el tiempo que sea necesario. De hecho, mientras mayor cantidad exista en el tiempo de participación del estudiante es mejor, porque esa participación ciertas habilidades de comunicación, de memoria, de utilización del lenguaje y de muchos otros elementos que efectivamente solo se adquieren mediante la práctica. Se las va haciendo y ese rato se las va adquiriendo. Entonces, ahí hay que tener cuidado con lo que estábamos hablando hace un momento, con respecto a la división en grupos, específicamente para poder hacer un trabajo, porque si es que no se lo hace de la manera adecuada, probablemente algunos miembros del grupo van a hacer el trabajo, mientras otros de los miembros tal vez expongan y algunos otros no harán absolutamente nada. Serán simple y llanamente ni siquiera participantes, simplemente asistentes al grupo y se acabó. Con eso nosotros no logramos nada porque no hemos logrado que los chicos aprendan, que los chicos capten algo más o que desarrollen nuevas habilidades, nuevas capacidades. Esos son 5 ámbitos, de acuerdo a Martínez Martín, que se interrelacionan e influyen de manera totalmente mutua, ¿no? Todos ellos elementos que acabamos de mencionar. Entonces, sí vale la pena que nosotros los tengamos muy en cuenta. Bien, ahora, con respecto a lo que son los enfoques educativos en el bachillerato, bueno, depende del enfoque para que se lo pueda investigar, existe una cantidad inmensa de enfoques. Pero a lo que nosotros vamos desde el punto de vista de cómo se va a aplicar los enfoques, es simplemente que lo que pretendemos o lo que debe tratar de fomentarse es el desarrollo científico, pues puede basarse en muchísimos elementos. Entre estos elementos es la aprehensión sensorial, recuerden ustedes, absolutamente aquello que nosotros vemos, escuchamos o sentimos, etcétera, es aquello que efectivamente lo percibimos con los sentidos y se hace parte de nuestro. Y ese conocimiento nosotros lo ampliamos con criterios, con ideas, con teorías y cosas más. Entonces estamos creando teorías, estamos creando conocimiento. Ese es el asunto básico. Este desarrollo científico complementado, por supuesto, con la investigación directamente, lo que logra hacer es que esa persona, el estudiante, ya tenga una cantidad amplia de conocimientos en su mente, los cuales puede utilizarlos. Puede utilizarlos de muy diferentes formas, ¿no? Lo correcto es que se enfoque directamente hacia la construcción de un futuro promisorio para él. Ese es el asunto básico. Es decir, que vaya fortaleciendo su propia capacidad profesional, vaya fortaleciendo su propia capacidad de autoconocimiento y de desarrollo individual. Y este desarrollo científico al que me estaba refiriendo debe ser conectado con los valores humanos para poder desarrollarlos. Si es que nosotros conectamos esos valores humanos, bueno, los valores varían de lugar a lugar, pero en la generalidad hay ciertos elementos que son axiológicamente aceptables y que esos elementos axiológicos son aquellos que hacen que nosotros consideremos algo más valioso que otra cuestión, que la honestidad, la puntualidad,
nosotros podemos utilizar justamente para desarrollar esos sentimientos de ciudadanía. Vemos que en el caso de los estudiantes, el nivel que estamos hablando, es el bachillerato, ellos se encuentran ya muy cerca de obtener esa ciudadanía directa, ¿no? Ese es el asunto básico. Brevísima explicación sobre esta cuestión para que ustedes recuerden nada más. Cuando nosotros hablamos de una persona que es menor de edad, que todavía no estamos hablando de una persona que de acuerdo a nuestra legislación tiene menos de 18 años. Al no tener los 18 años todavía, él no es considerado ciudadano, aún no puede ejercer los derechos de ciudadanía. Ese es el asunto básico. Eso quiere decir que esa persona se encuentra todavía sometido a la patria potestad, es decir, a la potestad, a la autoridad que tienen sus padres directamente sobre la forma como él va a desarrollar su vida, de manera provisional hasta cuando cumple esos 18 años. Cuando cumple esos 18 años, la ley automáticamente adquiere esos derechos de ciudadanía y esos derechos están basados en la autonomía que tiene el sujeto para hacerse de manera directa, para establecer vinculaciones que a la larga tienen mucha relación con su propia responsabilidad. Por ejemplo, ya se hacen ellos hábiles para contratar, para comprar bienes a su nombre, para vender bienes, si los compran, por supuesto, si los abandonado, ya tienen ellos la capacidad inclusive de casarse, miren ustedes, ese es el asunto básico. Ahora, lo que hay que considerar es lo siguiente, nosotros debemos preparar condición específica de ciudadanos puedan enfrentarse a un contrato laboral, por ejemplo, o al ingreso a una universidad, que ya es responsabilidad absolutamente propia, de la manera adecuada. De tal manera que si nosotros les hemos capacitado desde el punto de vista del conocimiento científico, y además de eso hemos fortalecido los valores personales que cada uno de ellos debe ir desarrollando, entonces podremos decir que estamos preparándoles justamente para ser ciudadanos. Ese es el asunto real. Entonces todo eso hay que tomarse en cuenta, ¿no? De todas formas, hay que tomar también en cuenta lo que dice Sergio Tobón, lo que dijo Sergio Tobón en el año 2008. Recordarán ustedes que Sergio Tobón es probablemente uno de los más importantes autores con respecto a elementos de competencias a nivel mundial. Él ha estado en el Ecuador muchísimas ocasiones y de hecho continúa viniendo. Sé que estuvo aquí antes de la pandemia, supongo que volverá pronto, dicta unas charlas muy interesantes, ¿no? Él dice que el enfoque sistémico, al referirse al enfoque sistémico, se refiere al enfoque basado en elementos establecidos desde el punto de vista científico y estructurados de manera correcta en busca de objetivos. Entonces, este enfoque sistémico lo que pretende es formar personas integrales, personas que tengan pleno conocimiento de sí mismo, de su ambiente que le rodea, de su sociedad, de su grupo familiar, etcétera, y ello con un compromiso netamente ético, lo que les decía justamente, valorizando estos elementos axiológicos que permiten que las cosas que consideramos buenas sean apreciadas, ese es el asunto, y que se discrimine todas aquellas cosas que son negativas. Su autorrealización, es decir, que ya se constituyan en personas independientes, que se constituyan en personas plenas, que puedan desarrollarse de manera completa y que puedan generar a su vez la creación de familias, la creación de otros grupos, la creación de vinculaciones interpersonales y que además de eso aporten a la sociedad como profesionales emprendedores. A la larga, nosotros sabemos que es muy cierto que una persona con sus conocimientos puede simplemente aportar como un trabajador asalariado y se acabó. Perfecto, eso está bien y es correcto, evidentemente. Pero si a más de eso, esta persona además se constituye en un emprendedor que está mejorando las condiciones de lo que está haciendo, las condiciones de producto que produce, del producto que realiza, las condiciones del trabajo que aporta, está haciendo algo más claro, más amplio, mucho mejor, evidentemente ahí sí está aportando a la sociedad. No es simplemente un trabajador, punto, sino es un creador. A la larga, eso es lo que buscamos también, justamente preparándoles a los chicos para que salgan ya del bachillerato, ¿no? No es válido de ninguna forma aplicar la misma metodología para todo el aula. Es un hecho definitivo. Las personas, todos los chicos, chicas, son diferentes. Cada uno es un mundo aparte, cada uno es un sujeto independiente. Entonces, hay que tomar en cuenta ese tipo de situaciones. Eso sin nivel formativo, ¿no? Eso es un hecho real. Pero ellos tienen que, o nosotros, mejor dicho, debemos ayudarles a que se adapten contenidos y nosotros
de conocimiento para que el aprendizaje sea dinámico, un aprendizaje que tenga un resultado eficaz. Tomando desde este punto de vista la eficacia como el elemento que permita la utilización práctica de esos conocimientos para la creación de algo novedoso, de algo mejor en definitiva, ¿no? Recuerden que la utilización de estos entornos virtuales, los que estamos utilizando ahora frecuentemente, que ahora prácticamente la mayor parte de personas estamos utilizando, favorece la evaluación y la retroalimentación. ¿Por qué razón? Porque estamos contactándonos con muchas personas que probablemente antes ni siquiera teníamos relación. Es un hecho real. Entonces, si se da este tipo de elementos de contacto, entonces efectivamente nosotros estamos retroalimentándonos con los conocimientos de ellos, con los criterios que nosotros emitimos, con los criterios que ellos emiten sobre nosotros, tanto como estudiantes, como profesores, como seres humanos, en definitiva, ¿no? Entonces, las nuevas tecnologías lo que ha logrado es crear un espacio de enseñanza de manera individualizado, es un hecho real. ¿Por qué razón? Porque el momento que ha dado la clase como tal, es simple y sencillamente en la misma plataforma tenemos el trabajo que les hemos enviado a los chicos, tenemos el proceso desarrollando, podemos nosotros ver allí mismo las fotografías, los videos, o verles en persona lo que están desarrollando, lo que están haciendo, y entonces ahí es mucho más resolver cualquier tipo de dudas, ese momento, no esperar al día siguiente, ¿no? Directamente, y se puede establecer un proceso de tutoría de manera más cercana. Miren, parecería una cosa anacrónica el hecho de que si estamos tan lejos, ahora estamos realmente más cerca. Sin embargo, es así. La tecnología lo que ha hecho es romper la barrera del espacio, ¿no? Simple y sencillamente nos ha acercado justamente para que estemos en mayor contacto con nuestros profesores, con nuestros estudiantes y con nuestros compañeros. Es un hecho real. Bien, entonces, lo que sí es importante justamente tomar en cuenta también es que de todas maneras, y esto es una recomendación desde hace muchísimo tiempo, es importante buscar alternativas a las clases magistrales. Las clases magistrales, por supuesto que son importantes, es un hecho real, sobre todo si se trata de un foro demasiado grande, en donde efectivamente la persona quien va a dar esa clase es el especialista que debe llegar a todos ellos sin que haya interrupciones. Efectivamente, se produce esa clase del maestro hacia sus alumnos, hacia sus discípulos, y simple y llanamente está transmitiendo el conocimiento que posee. Al transmitir ese conocimiento, entonces simple y llanamente todo el mundo se constituye una persona que absorbe, que capta, nada más, es un asistente, y simple y llanamente lo que puede hacer con ese criticar, pero para sí mismo, ese es el asunto básico. No va a tener la oportunidad de intervenir directamente, ni de tener interrelación con el que está dando la clase, de tal manera que ahí existe una restricción con respecto al proceso de aprendizaje, porque puede ser que muchos de esos casos simple y llanamente quedan vacíos de conocimiento. Y eso se produce generalmente cuando se da este tipo de conferencias, ¿no? Normalmente son muy frecuentes en las universidades y principalmente a nivel profesional cuando se trata de capacitaciones profesionales. Ahí se dan estas clases magistrales en donde a veces puede haber un pequeño momento al final en donde puede haber algún tipo de interacción, pero normalmente lo que se dijo es simplemente para que sea captado por el auditorio y sea comprendido y absorbido y punto. Entonces ahí es donde nosotros, tomando en cuenta el hecho de que vamos a trabajar, o que estamos trabajando con estos jóvenes que son inquietos, que son curiosos, entonces podemos establecer didácticas, podemos establecer técnicas, podemos establecer instrumentos que sean de socializadores, que permitan que el conocimiento sea más fácilmente desarrollado. Entonces, eso lo que hace básicamente es que estas personas, los chicos, quiero decir, al recibir este tipo de elementos de conocimiento mucho más directo, mucho más dinámico, simplemente van a establecer nuevas competencias, poco a poco. ¿Por qué? Porque van a poder comunicarse de manera más directa, van a trabajar y de hecho, si trabajan individualmente, su proceso de investigación va a ser aún más eficiente. Esto es sustentado por la doctora Beatriz Lizana, año 2018, ¿no? Una explicación nuevamente, como había dicho antes, recuerden que muchos de los datos que yo estoy utilizando evidentemente son tomados del Internet, por supuesto, y yo siempre me citar a quienes son los autores directamente allí y por supuesto tienen ustedes en la parte de la bibliografía todas las fuentes bibliográficas y los vínculos para que puedan revisarlos. Les recomiendo que los revisen, ¿no? Ahora bien, también es importante
que se establezca un planteamiento para sustituir un método de tipo dogmático en sí mismo por un método heurístico. Vamos a analizar brevísimamente este elemento. El dogma es un elemento determinado que está planteado y está fundamentado en la fe. Es decir, nosotros simplemente escuchamos y lo aceptamos o no lo aceptamos. Eso es todo el asunto. Son preceptos a priori, es decir, no necesitan demostración. No hay ningún tipo de elemento en donde se haya comprobado eso. Simplemente se nos dijo, está predeterminado y se nos ha entregado a nosotros ese conocimiento. Punto, eso es todo. ¿Aceptamos o no lo aceptamos? En el medio educativo del colegio, de la escuela, el método dogmático, lastimosamente, o métodos dogmáticos, son muchos, o mecanismos dogmáticos, se siguen utilizando, porque hay muchas ocasiones en las cuales el profesor dice, pero no dice por qué es así, probablemente él mismo no lo sepa. Entonces, ahí viene el asunto de tener capacidad suficiente para prepararse y estar listos para explicar el porqué de las cosas. No solamente el cómo, el dónde, sino el porqué. Ahora bien, si nosotros hablamos de los métodos, porque no es uno solo, bueno, primero definimos a la heurística como el arte y ciencia de investigar, inventar, la creación. Algunos otros autores plantean que los métodos heurísticos son aquellos que se utilizan para crear elementos tomando en cuenta la integralidad de la persona dentro de su medio ambiente. Es decir, simple y llanamente un proceso de del hombre hacia su medio y que de ahí con ese análisis directamente puede simplemente investigar y crear cosas nuevas. Ahora, evidentemente que ese es un método mucho más práctico, ese conjunto de métodos más prácticos, mucho más claros, porque a la larga ahí es en donde los jóvenes se van a dar cuenta efectivamente de si es que lo que están revisando, lo que están escuchando es correcto o no es correcto. Si tiene fundamento o no tiene fundamento. Ese es el asunto básico. Entonces, si es que nosotros utilizamos esta sustitución de los métodos dogmáticos por estos otros métodos heurísticos, efectivamente lo que estamos haciendo es enseñándoles, estimulando a nuestros estudiantes a que aprendan, a que estudien, a que investiguen y de hecho apliquen también ese conocimiento y critiquen, sobre todo, ¿no? Esto es interesante. Esa estimulación, les decía, de comprensión de los conceptos, en lugar de memorizarlos, lo que logra hacer es mayor análisis. Cuando uno tiene la memoria de las cosas, bueno, perfecto, puede llamarlas a colación el momento que sea necesario, pero no siempre la memoria va a ser suficiente para poder explicar lo que significa el conocimiento. Entonces, ahí ese tipo de aplicación de métodos correctos es lo que permite hacer es tener una comprensión directa de lo que se está conociendo, porque la comprensión implica también la explicación. Entonces, si nosotros comprendemos o los chicos comprenden qué es ese conocimiento, poder explicarlo también. Y vamos a darle muchísimas otras amplias interpretaciones, por supuesto, ¿no? Eso es lo interesante. De todas formas, hay que tomar en cuenta que existe una cantidad inmensa de clasificaciones de métodos de enseñanza-aprendizaje. Muchísimos, evidentemente. Hay tratadistas en todos los países y durante todo el tiempo. Y de hecho, últimamente he podido yo ver en internet que hay una cantidad inmensa de aportes extraordinarios con respecto a los procesos de enseñanza-aprendizaje, justamente tomando en cuenta estas circunstancias que estamos viviendo, que son sui generis. En la historia, al menos de los últimos siglos, no de los últimos 2 siglos, por lo menos, no se ha dado este proceso en donde hemos tenido que someternos a una... a un encierro que no nos permite tener ese contacto directo y a pesar de que ahora se está abriendo, de todas formas, ya tenemos un montón de limitaciones que anteriormente no teníamos. Entonces es importante el conocer este tipo de criterios justamente. Vamos a ver, entre los más conocidos tenemos estos que están basados en la fuente de adquisición de conocimientos, que es creado en parte por la señora, la doctora Guillermina Lavarrere, en el año 1991, y sus asistentes, etales del asunto, básicamente, ¿no? En realidad, lo que se plantea por parte de ella, en definitiva, es que los métodos orales, los métodos verbales, poseen una fuerte esencial, esos elementos, que sirve para la obtención de conocimiento, y esta fuente directamente es la palabra escrita, la palabra hablada, es de tal manera que al utilizarse estos métodos, nosotros vamos a aplicar la narración, la conversación, la explicación, la discusión,
justamente la transmisión de palabras, de conocimientos mediante palabras. De tal manera que esos métodos orales son una magnífica fuente de adquisición de conocimientos por el hecho de que estamos en un contacto directo en donde se está transmitiendo de manera específica el conocimiento de uno a otro, y no solo el conocimiento, sino también los criterios con respecto a ese conocimiento. Es muy interesante el asunto, y creo que es, si no me equivoco, el método que más utilizamos en realidad, ¿no? En el sistema escolar, el sistema universitario también, excepto en carreras excesivamente técnicas, no sé, aún ahí en Elias creo que se puede utilizar de manera directa la palabra, ¿no? Ahora, otro elemento también es importante. El trabajo con libros de texto y fuentes bibliográficas. Vean ustedes que todo lo que se ha hecho hasta la fecha en construcción de conocimiento en nuestra civilización y que hemos heredado de otras civilizaciones antiguas, está sometido, está resumido en libros. Bueno, en la actualidad esos libros están resumidos a un simple memory, ¿no? O en la nube están guardados allí, pero son una cantidad inmensa de fuentes de conocimiento que han sido creados desde hace milenios y que han sido practicadas, han sido comprobadas, han sido discutidas, han sido reelaboradas, han sido creadas en muchos de los casos. Entonces, ahí es en donde nosotros podemos aprovechar justamente de esa extraordinaria cantidad de información que tenemos allí directamente para poder adquirir los conocimientos. Esto no quiere decir que todo lo que se haya dicho o lo que nosotros tengamos allí a nivel de acceso, que sea el non plus ultra. Recuerden, non plus ultra no más allá, no va más. No es así. Cualquier cosa de ellas puede cambiar o el transcurso del tiempo puede determinar que se ha equivocado. Sin embargo, como decía, lo rescatable es el hecho de que es un acervo de hace milenios que llega hasta la fecha de conocimientos de otras personas y que nosotros somos los herederos de ese conocimiento. Por tanto, realmente es algo muy interesante que tengamos esta disposición. Entonces, es necesario desarrollar habilidades en los propios estudiantes para que los chicos puedan trabajar con esas fuentes. Ahora, una cosa que nosotros hemos podido ver y pienso que probablemente todos los que somos profesores hayamos visto, es que no hay mucha tendencia a la lectura. Es decir, cada vez hay menos tendencia a la lectura. Yo, cuando era muy joven, recuerdo que solía ir por varios lugares de la ciudad donde vivo, en Quito, o en las otras ciudades en donde iba a estancias, y compraba libros. Compraba una cantidad de libros, tenía una cantidad inmensa de libros, y esos libros me servían para entretenerme, leer, no solo libros, compraba revistas, compraba enciclopedias, compraba de todo un poco. Y el otro día que yo andaba tratando de buscar un libro que me encargó una persona, ni siquiera pude encontrar una librería. Vean ustedes ese grave problema. O sea, las librerías a las que yo solía ir ya no existen. Y no es solamente por el hecho de que se ha producido este sistema de recopilación digital, ha sustituido a la fuente escrita impresa, ¿no? Ese es el asunto básico. De todas formas, existe todavía una gran cantidad de disposición de libros en las bibliotecas y también en muchas librerías que yo no haya encontrado, es otra cosa muy diferente, pero en definitiva existe ese conocimiento. Entonces, lo interesante es estimular a los chicos para que ellos tengan la curiosidad de ir a buscar el conocimiento en los libros, sea físicos o sea directamente del Internet. Ese es el asunto básico. ¿Cómo logramos hacer esto? Yo creo que la forma más sencilla, tratándose de adolescentes, es despertar la curiosidad. Ellos son muy curiosos, el adolescente, el niño, bueno, todo mundo es curioso, pero en estas etapas, sobre todo de la niñez y de la adolescencia, es donde mayor curiosidad existe porque se está tratando de abarcar mayor cantidad de conocimiento del mundo en sí mismo, de sí, de cada persona, del universo, de elementos metafísicos y de tantas situaciones que se encuentran allí. Entonces, si nosotros les guiamos a los chicos para que vayan a buscar, eso lo van a hacer. Y de hecho, en muchos de los casos ni siquiera necesitamos guiarles. Con mayor facilidad la información sería en muchos casos mejor. Hay que tomar en cuenta también que los métodos intuitivos de contenido. ¿Qué es la intuición? Es un poco compleja la definición. Los psicólogos dicen que la intuición es la capacidad que tiene el cerebro de percibir aquello que todavía no ha llegado. Perfecto, ¿sí? Pero la intuición podría también definirse simplemente como una capacidad que nosotros tenemos de comprender aquello que se encuentra en el contexto que no vemos.
Sí, podría ser. O cualquier otra definición que ustedes le den será perfectamente aceptable. El asunto es que a la larga, si nosotros utilizamos este mecanismo, realmente lo que nosotros hacemos es que la persona que utilice, que son nuestros estudiantes, utilice estos métodos, pueda realmente, en base al contexto de conocimiento, en base a los elementos específicos que tiene a la mano, empezar a comprender mucho más allá de ello, a tratar de inferir directamente qué es lo que quiso decir el autor, cuál fue el contexto histórico en el que estaba viviendo, cuál fue la realidad que se presentó en ese país o en ese lugar geográfico. Entonces, ahí es en donde justamente nosotros lo que logramos es que en base a esos datos escritos, los chicos van mucho más por su propia capacidad de análisis, la cual se va incrementando tranquilamente con el tiempo, ¿no? Y por supuesto, eso se hace a través de la utilización de medios de enseñanza-aprendizaje, que es lo que nosotros estamos dándoles en la escuela, ¿no? En el colegio. Ese es el asunto básico. Ahora, hay que tomar en cuenta que los métodos prácticos son esenciales para la formación y desarrollo de habilidades y hábitos. ¿Qué son estos métodos prácticos? Los métodos prácticos son aquellos que se utilizan de manera constante, de manera continua, de manera disciplinadamente organizada, que pueden incluir ejercicio físico, ejercicio mental, tareas prácticas, trabajos de laboratorio, documentación, es decir, una cantidad inmensa de cosas que son efectivamente elementos que hacen que el sujeto lo que haga es trabajar físicamente hablando. Es decir, no solamente utiliza su cerebro, como el caso anterior, la intuición, la comprensión, sino que además de eso, lo que hace también es desarrollar sus habilidades físicas. Ese es el asunto básico, ¿no? De tal manera que si nosotros logramos concertar, establecer un vínculo entre esos métodos intuitivos y los métodos prácticos para que funcionen de manera coordinada dentro del mismo proceso de enseñanza-aprendizaje, creo que el resultado realmente va a ser mejor todavía que si utilizamos uno solo de los dos. Otro de los elementos básicos también es la relación de la actividad del profesor y de los estudiantes. La relación de actividad del profesor y de los estudiantes. Esto es creado por el autor Lothar Klingsberg en 1935. Ese autor lo que plantea es que existen varios métodos que pueden utilizarse de manera directa dentro de clases, sobre todo con los jóvenes, de que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea mucho más directo, mucho más real. Y es el vínculo que tiene el profesor directamente con sus estudiantes. En el establece el método expositivo, que está simplemente dirigido a la apropiación de conocimientos por parte de los estudiantes, ellos son los que captan el conocimiento, y simple y llanamente se basa en el predominio de los procesos de exposición por parte del propio profesor. Eso es muy interesante porque recuerden que es el sistema tradicional, en definitiva. El método expositivo consiste en que el profesor ha captado los conocimientos, ha adquirido los conocimientos, en muchos de los casos ha ampliado los conocimientos y luego de eso los transmite a sus estudiantes mediante una exposición. Esa transmisión no es, como les decía, únicamente del contenido específico de conocimiento, sino está enriquecido por las experiencias, las vivencias, los criterios, las ideas del profesor. Entonces, el método expositivo es muy utilizado y además de eso es muy útil, en definitiva, para el proceso de enseñanza y aprendizaje, sobre todo de los chicos, ¿no? El segundo que establece Klingsberg es efectivamente el método de trabajo independiente. El método de trabajo independiente, todos nosotros lo hemos utilizado de manera directa, simple y llanamente consiste en que los estudiantes tienen que realizar tareas de investigación, de práctica, de desarrollo, actividades, etcétera, de forma el mismo o con su propio grupo, pero aún dentro del grupo, su actividad es independiente del grupo, es decir, tiene su parte que cumplir de manera directa para complementar lo que está haciendo con el resto del grupo. Y todo esto bajo la dirección del profesor. ¿Por qué la dirección del profesor es importante? Porque el profesor es el que ya tendrá que anteriormente haber leído sobre el tema, tendrá que haber investigado, tendrá que establecer los mecanismos, tendrá que establecer las directrices que se van a utilizar y los parámetros inclusive de evaluación. De tal manera que de esta forma, simplemente el estudiante lo que hace es ir a obtener la información y luego de eso plasmarla, puede ser un informe, puede ser en un teatro, puede ser en un trabajo práctico, y todo ello con la vigilancia del profesor para que se hagan las cosas de manera correcta. Ese es el asunto básico, ¿no?
de tal manera que, como decía, este trabajo, este sistema, este método de trabajo independiente es muy adecuado, muy interesante, si eso lo aplica de la manera correcta. Una forma incorrecta que algunas personas consideran que el trabajo independiente, es decir, muy bien, jóvenes, ustedes van a investigar tales temas de los cuales nunca les ha hablado el profesor, en donde tampoco les dice cuáles son las fuentes, cómo van a exponer, tampoco dice lo que van a hacer o cómo lo van a resumir, y punto. Y eso no es trabajo independiente. Eso es simple y llanamente enviar a los estudiantes a buscar datos desconocidos con los que probablemente no sepan qué hacer después. Entonces, hay que ser muy cuidadosos cómo se lo hace, ¿no? Y siempre bajo la dirección. El tercero, establecido por Klingberg, específicamente de la elaboración conjunta. Se llama de esta o de otras formas igual. En lo que consiste es simplemente que es una conversación, un diálogo, en mantener una relación de contacto, de crear conocimiento. ¿Mediante qué? Mediante la investigación, mediante la recopilación de datos, mediante el trabajo, el cambio de criterios, el intercambio de ideas con respecto a cómo se lo está desarrollando, punto. Y así funciona magnífico. Sí vale la pena mencionarles una situación. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de trabajo de elaboración conjunta, porque sí hay en algunos casos, he podido yo ver, no es una tendencia, más bien es un error que cometen algunas personas como profesores que le dicen a los estudiantes de un grupo, muy bien, ustedes revisen y evalúen qué es lo que ha hecho su grupo de compañeros. Bueno, el poder revisar estaría bien, porque están aprendiendo de parte y parte. El poder evaluar es dudoso, porque hay parámetros, ¿no? Y además de esos parámetros deberían ser manejados directamente por el propio profesor. Lo que sí hay que tener cuidado es que esa revisión, esa evaluación, no se constituya en una crítica sobre el trabajo de los otros jóvenes, porque a la larga lo que va a traer eso como consecuencia es que más bien se genere un ambiente más bien hostil dentro del aula, en donde uno de los grupos puede criticar agriamente a otro grupo y va a recibir como resultado que el otro grupo le reaccione, le exponga en los mismos términos los argumentos, con lo cual lo único que se está logrando hacer simplemente es sembrar la discordia. Entonces, más bien lo que se debe tratar, si se trata de esta elaboración conjunta, es de que ese trabajo se lo haga de manera cooperativa y que uno de los grupos colabore con todos los otros y todos los otros con ese grupo. De esa manera construimos el conocimiento. Bien, el siguiente es lo que se denomina específicamente la búsqueda parcial o búsqueda heurística. Permítame un segundito, ¿no? Dentro puede organizar la participación de todos los estudiantes en la realización de tareas que puede ser de investigación o de cualquier otro tipo, recopilación de datos, que no es realmente investigación en sí mismo, es una etapa previa, y lo que se va haciendo básicamente es cumplir cada una de las etapas que se han establecido en el proceso de desarrollo de la construcción del conocimiento. Esto se hace mediante la observación, mediante la discusión, mediante el planteamiento de ideas, de hipótesis, de criterios, se elabora planes de investigación, se experimenta, se lleva a un nivel totalmente experimental, empírico, y hay diferentes niveles de exigencia. ¿Por qué los diferentes niveles de exigencia? Porque cada una de las etapas debe tener un proceso de evaluación diferente, ese es el asunto básico, dependiendo de la complejidad en que cada etapa se vaya desarrollando. ¿A qué me refiero con esta situación? Si nosotros tomamos lo que es la búsqueda parcial heurística y lo asimilamos como parte de los métodos investigativos, vemos que el estudiante lo que hace es realizar una búsqueda de manera independiente, es un hecho real, para tratar de solucionar los problemas y plantear este tipo de problemas. Ahora, aquí lo que vale la pena es mencionar lo siguiente. Si unificamos estos métodos, métodos heurísticos, métodos investigativos, lo que nos interesa a nosotros es plantear lo siguiente. Nosotros sabemos que si vamos a propiciar la investigación del estudiante, el estudiante en primer lugar tendrá que identificar un problema determinado, sea un problema de tipo social, económico, geográfico, un problema científico, un problema técnico, de cualquier tipo, nada más, un problema, algo que una teoría, es decir, no se trata de determinar si el problema es que exista vida en Marte o no, eso no nos interesa.
Lo que sí se trata, un problema de nuestro medio, de nuestra convivencia. Ese es el asunto básico. Una vez que se ha identificado el problema, lo que se hace simplemente es pasar a la siguiente. Los estudiantes hacen un análisis en el cual determinan cuáles son las causas de ese problema. Entonces, tratan de establecer la mayor cantidad posible de causas del problema. Esas son las que se llaman variables independientes, porque son hechos que se presentan sin que alguien los haya de manera voluntaria, prevista o querido desarrollar. Simplemente son hechos, son elementos fácticos, se presentaron así. Y esas causas como tal, o variables independientes, se reflejan pues en la realidad como consecuencias, como efectos, eso es un hecho lógico. Es decir, si nosotros tomamos como el problema básico la existencia o la circulación del virus, de este COVID-19, las causas serán el hecho de que haya sido creado, no sé, mediante una mutación genética de las células o algo por el estilo, pero el problema es que se está expandiendo directamente dentro de nuestro medio. ¿Cuáles son las causas? El descuido que tienen las personas, la necesidad de reunirse en medios de transporte, por ejemplo, público, y cosas por el estilo. ¿Y cuáles son los efectos que eso produce? Cada una de esas produce contaminación, produce contagio, ¿ya? Y realmente se denominan variables dependientes. ¿Por qué? Porque dependen de las causas, de esta relación de causalidad. Cuando se desarrolla el estudiante está analizando, está construyendo el conocimiento. Entonces ahí es en donde plantea hipótesis, cómo solucionar, objetivos, general, cómo solucionar el problema. Listo. Objetivos específicos, cómo solucionar las causas. Porque para poder solucionar el problema, tendremos que primeramente solucionar. Entonces, si tenemos un solo objetivo general, porque hay un solo problema global, tendremos un solo objetivo general, perdón, y tendremos varios objetivos específicos, porque son varias las causas que pretendemos solucionar. Y ahí, mediante todo el proceso de investigación, se llegará mediante el análisis, mediante la crítica, mediante la recopilación de datos, a plantear el hecho de la solución, la propuesta de solución directamente. Entonces, miren ustedes, de esta manera se puede aplicar directamente este método investigativo y también tiene relación directamente con el método heurístico, ¿no? Lo que sí es importante mencionar es que estos métodos que les he dado, permítame ver, el número 1, que es el método expositivo y el método de trabajo independiente, de hecho, son considerados únicamente carácter productivo. Y los otros tres, en cambio, carácter reproductivo, perdón, está reproduciendo la realidad, reproduciendo las cosas que han presentado y lo que está simplemente es ampliando el conocimiento. Pero esos otros tres últimos, es decir, el método de elaboración conjunta, el método parcial heurístico y el investigativo, tienen un carácter de tipo productivo, es decir, están creando conocimiento, no solamente ampliando, sino generando mayor cantidad de conocimiento, ¿no? Ese es el asunto básico. De todas formas, es importante mencionar que los métodos de reproducción, métodos reproductivos, permiten la apropiación de los conocimientos ya elaborados y la reproducción de los modos de actuación. Es decir, las soluciones, las prácticas y todo lo demás ya están basados en un conocimiento previo determinado. Y los métodos productivos lo que hacen es desarrollar mayores actividades creadoras, crear conocimiento. Dentro del campo de las estrategias de enseñanza-aprendizaje, creo que podría parte para poder llegar a una conversación tranquilamente, supongo yo. Breves estrategias de enseñanza-aprendizaje que efectivamente están a disposición justamente de todos los maestros. Estas estrategias son creadas en el transcurso del tiempo y de hecho muchas de ellas ya las utilizamos. Tomamos, por ejemplo, la fuente de los autores Díaz Barriga y Hernández, el año 2005, esta breve clasificación que me permite exponerles aquí. Entonces, hay un aprendizaje significativo, ¿no? Entonces, en la primera de ellas, simplemente por el orden, es activar, generar conocimientos previos. La generación de conocimientos previos consiste en que los alumnos puedan utilizar esos conocimientos como base para crear nuevos aprendizajes, nuevos conocimientos, es decir, puede basarse simplemente en la recopilación de aquello que ya anteriormente se investigó, lo que ya se obtuvo como conocimiento y utilizarlo como una base para, partiendo de eso, empezar a estudiar cosas más avanzadas e ir incrementando ese conocimiento de manera directa, ¿ya? Algo que todo
Es el asunto básico. El segundo elemento, o la segunda estrategia, es la codificación de la información por aprender. Es decir, vale la pena que les demos a los estudiantes, nosotros directamente, la oportunidad, los mecanismos para que puedan enriquecer la información nueva que ven, simplemente, y la puedan asimilar de mejor manera. Es decir, se trata de entregarles a ellos formas directas de procesar mejor la información. Esto se encuentra dentro de los procesos que vamos desarrollando en clase nada más, ¿no? En muchos de los casos son procesos netamente empíricos, simplemente, pero que a la larga... La tercera estrategia puede ser la organización de la información nueva que se va a aprender todavía, ¿no? Ese es el asunto básico. No se trata simplemente ya de codificar, es decir, la codificación ya nos permitió organizar esa información, pero ahora pasamos a la siguiente etapa, en donde estamos organizando, estructurando, poniendo jerarquías, qué es lo más importante, qué es lo menos importante, o de dónde partimos y hacia dónde vamos directamente, de tal manera que eso permite que haya una mejor organización de las ideas de los estudiantes y puede darles a ellos un incremento en la forma de pensar lógico directamente, ¿no? Entonces, esa captación, esa apreciación directa, en donde lo que se hace en primer lugar es tomar los conocimientos previos, luego de eso, mecanismo de codificación de la información, y luego la organización para ir creando nuevo aprendizaje, simplemente permite una construcción más directa de conocimiento directamente, ¿no? El punto 4, la promoción de lo que es el enlace entre conocimientos previos y la nueva información. ¿Cómo se puede establecer este sistema? Es un poco complicado en realidad en ciertas circunstancias, porque hay muchas teorías anteriores, muchas teorías antiguas, que simplemente no aceptan el cambio, es decir, eso es lo... Aquí se necesita proveer a los estudiantes de la capacidad de tener apertura para la nueva información. Es decir, perder el hecho de que es posible que aquello que ya lo teníamos como algo conocido directamente puede modificarse, que tal vez no sea correcto o que tal vez está evolucionando y va a cambiar. Esa es la manera correcta entonces para hacerlo. Este proceso realmente da mayor cantidad o mayor capacidad de comprensión significativa de los elementos y, por supuesto, contribuye al aprendizaje, ya que la apertura permite que el sujeto no esté cerrado dentro de una caja, no esté observando tabúes, sino que simplemente esté listo para aceptar lo que pueda venir, siempre y cuando sea verdadero, ¿no? Eso es un hecho real. Me pareció interesante anotar esta técnica, esto sí es una técnica, en realidad, Phillips 66, que en realidad se basa en dividir la clase en subgrupos. Lo interesante de esto es que una provisión de información, una pregunta a todos los grupos, exactamente la misma pregunta, y cada grupo, entre ellos, argumentar, establecer sus elementos básicos, qué es lo que van a plantear, qué es lo que van a criticar, qué es lo que van a decir, qué es lo que van a sustentar directamente. Cada uno de los grupos expone esas conclusiones. Entonces, ahí viene el asunto básico en donde, lo que les decía hace un momento, simplemente un grupo aporta su conocimiento, el otro aporta otro conocimiento, el otro grupo también lo hace, no hay discusión entre ellos, puede haber cierto tipo de intercambio de ideas, por supuesto, y con ello se construye una nueva teoría, se construye un nuevo conocimiento. Miren, me pareció muy interesante, la hemos utilizado, creo yo, todos, a la práctica en algún momento determinado, pero lo que hay que tomar en cuenta es que lo interesante es ir construyendo conocimiento en base a lo que cada uno de estos grupos va aportando como nuevo al resto de los grupos. Ahora, la técnica del panel también es otra técnica, en realidad, efectivamente, es debatir sobre un tema. Aquí sí, es importante justamente que se tome en cuenta el criterio de cada uno de los estudiantes. Esta es una técnica discursiva, es una técnica en donde cada cual expone y luego de eso las otras personas pueden exponer inclusive elementos que están en contra de las ideas del expositor. Pero a la larga lo interesante de esto es que si se mantiene todo el elemento dentro de un proceso, todo este proceso dentro de un marco de respeto mutuo, lo que se va a tener es criterios que lo que generarán es que el sujeto que ha sido criticado pueda hacer una visión introspectiva y darse cuenta de si efectivamente lo que ha dicho está equivocado o qué parte de lo que dijo no es correcta. Ese es el asunto básico. Es decir, no se trata de rebatir y punto, sino de aportar para mejorar
las ideas de cada uno de los otros integrantes. Muy interesante. Y pienso que también lo hemos hecho todos nosotros en un momento determinado. El siguiente es la otra técnica que se denomina seminario, que se puede dividir igualmente en grupos. O sea, son técnicas grupales. Estas son técnicas grupales. Es un asunto básico, esencial, o también en el aula virtual. Por eso me había permitido ponerles aquí, ¿no? Entonces, lo que se hace es que al dividir estos grupos, cada uno tiene actividades, pero tiene un tema común, determinado. Es decir, estudiemos la realidad del Ecuador, tema general. ¿Qué realidad? Un grupo tendrá la realidad económica, el otro tendrá la realidad geográfica, el otro tendrá la realidad social, la realidad del intercambio internacional, la realidad de la educación, la realidad del trabajo. Es decir, cada uno de los puntos diferentes, pero todos convergen hacia la solución del mismo problema o hacia el tema que se ha establecido de manera directa. Entonces, ahí además lo interesante es que la creatividad de los jóvenes es extraordinaria y además es inmensa, y simplemente lo que permite es que ellos puedan utilizar muchísimos recursos, ¿no? Entonces estos recursos, movidos por la creatividad de esos, lo que hace es darle dinámica al movimiento, al proceso de aprendizaje y en el que todos van a salir aventajados en realidad, ¿no? Quisiera referirme, igualmente para completar esta parte, porque bueno, de hecho tengo una cantidad más de diapositivas, pero solamente creo que estas van a ser las más importantes al momento. Habrá otras que quedan ahí simplemente para que ustedes las puedan revisar y verán su propio criterio, pero sí vale la pena referirnos o referirme directamente a la enseñanza-aprendizaje del entorno digital. Y yo he hecho últimamente mucho énfasis en esto, porque yo había trabajado ya hace mucho tiempo realmente en estos sistemas y había visto las ventajas que tiene. Sin embargo, no esperé que nos hemos sometido a este proceso. De tal manera que ha sido, desde este punto de vista de aprendizaje, en donde a la corta o a la larga todos hemos aprendido cómo utilizarlo. Y ese aprendizaje lo que nos ha hecho es tener mayor cantidad de recursos personales, de recursos físicos, de habilidades nuestras, de capacidades y competencias para manejar el entorno digital, para obtención de información, inclusive para todo tipo de otros elementos más se puede utilizar. Hay que tomar en cuenta que esta definición de mobile learning es un aprendizaje electrónico móvil. En realidad, se ha hablado mucho del e-learning, que es simplemente el aprendizaje mediante plataformas, pero ahora está tomando mucha más fuerza este mobile learning, tomando en cuenta de que en realidad no necesitamos de estar sentados en un cuarto o en una sala con una computadora para estar conectados con el resto del mundo. Podemos tranquilamente estar caminando en la calle, viajando en un bus o en cualquier otra circunstancia mediante el teléfono móvil, una tablet o la computadora o tantos otros sistemas, de hecho, que existen para estar en contacto directamente y poder transmitir nuestra propia información, nuestro propio criterio. Miren ustedes, es extraordinario. En el transcurso de la historia, esto es algo que ha modificado totalmente el acceso a la información y estamos en ese proceso, justamente viéndolo ahora, ¿no? Hay que tomar en cuenta que el uso de las tecnologías de la información y la comunicación tiene estas ventajas, claritas, directas. Son las siguientes. Desarrollo de competencia digital. Es decir, cada uno va desarrollando mayor competencia, mayor capacidad, mayor habilidad, mayores conocimientos, por supuesto, para moverse en esta sociedad. De otra forma que se le quiera dominar, que está constituido por todos aquellos que efectivamente estamos conectados vía redes y con otras personas en definitiva, ¿no? Estas generaciones jóvenes es extraordinario, pero sí, desarrollan esta competencia aún antes de pisar un aula. Yo he podido ver en niños muy pequeños, efectivamente, que ya son capaces, tal vez no saben leer y escribir todavía, por supuesto, pero pueden manejar la tablet, pueden manejar el iPad, bueno, los otros aparatos y todo el asunto, directamente para buscar allí los programas que les gustan, las fotografías que quieren, para hacer dibujitos. Bueno, es extraordinario, ¿no? Y son niños pequeñitos, miren ustedes. Entonces, el futuro que ellos tienen para el acceso a esta información, estas técnicas, es superior al que tenía al menos mi generación. Es un hecho definitivo. Y yo considero que efectivamente ellos van a tener mayor desarrollo que nosotros. Y de hecho, aquí sí vale la pena mencionar una cosa que yo siempre he pensado, y es el hecho de que cada generación que viene es mejor que la anterior. ¿Por qué es mejor que la anterior?
está enriquecida por todo ese acervo de conocimientos anteriores, son herederos de este nuevo conocimiento, de todos los conocimientos que vino anteriormente, y ahora se enfocan a otras, tienen mayor capacidad de absorber esos conocimientos y de desarrollar esos conocimientos. Es decir, sí, efectivamente, toda generación nueva es mejor. Salvo mi criterio. Espero que no me equivoque. Ok. Otra cosa que es importante, este proceso del mobile learning, del e-learning inclusive, aumenta la motivación, porque la utilización de audios, videos, juegos interactivos, aumenta los niveles de aprendizaje de manera significativa, porque justamente despierta el interés, es decir, se rompe el aburrimiento. Si los chicos están de pronto revisando un documento, puede muy fácilmente salirse del documento o solamente dejarlo a un ladito y luego de eso empezar a ver una canción que les gusta y distensionarse mentalmente. Perfecto. O de pronto desean conectarse con su amigo y se conecta y le preguntan, hola Juanito, ¿cómo te va? ¿Cómo has pasado? ¿Cómo le va la Pepita? Y la Pepita dice, muy bien, perfectamente bien. Entonces, ellos están en ese contacto. Igual les llaman a su otro amigo y le dicen, oye, dime cómo hago esta cuestión. Es fácil tener el apoyo entonces directamente. O bien le preguntan a su propio profesor, o si chicos son motivados. Es extraordinario, no se van a aburrir. Un libro tal vez les aburra al estar leyendo y solamente leyendo, pero un sistema de estos de entorno digital difícilmente les va a aburrir. Tal vez les canse, pero difícilmente les va a aburrir. El punto tercero es que el entorno digital expande las oportunidades de aprendizaje. Todos los datos de información están al alcance de todo el mundo, en todo momento. Mucho cuidado con el cierto tipo de información que está en Internet, lastimosamente, ciertas páginas en donde no hay contenidos adecuados o hay contenidos que son inadecuados para ciertas edades, para ciertos grupos. Entonces, ahí es importante el hecho de que nosotros como profesores o como padres o como hermanos o cualquier otro integrante de la familia o de grupo social, estemos en contacto con los chicos a fin de guiarles, pues, ¿no? O apoyarles para que no tengan ese tipo de problemas con estas páginas, muchas de las cuales, como digo, tienen contenidos más bien pueden ser perniciosos en ciertos casos, o en cierto, o por lo menos son negativos, ese es el asunto básico, ¿no? Entonces, el momento que los chicos están utilizando, y todos nosotros igual, el proceso de creación de nueva información, las herramientas que se van desarrollando, que se van creando, permiten ampliar muchísimo los contenidos y esto les va inclusive a ayudar a aumentar su rendimiento a ellos como estudiantes, porque tienen mayor cantidad de conocimiento, y a nosotros como profesionales también, por ni más ni menos. Para tener el buen funcionamiento del e-learning, yo me he permitido poner aquí una síntesis que encontré que me pareció muy interesante. En primer lugar, sí es importante que se involucre el centro educativo, por supuesto, porque todo eso debe estar coordinado, debe estar conectado, debe estar organizado. Entonces, en la promoción del interés a largo plazo, por ejemplo, ¿no? Durante talleres y cosas por el estilo, lo que vamos a hacer justamente el hecho de que haya control y organización sobre las actividades que se están desarrollando. Y de hecho, además de control y organización, hay guía de las autoridades y de los centros mismos para los profesores y de ahí transmitida a los estudiantes. El fomento de autoaprendizaje, ¿por qué? Porque los campos virtuales y los tutores como tal, los profesores, vamos a estar siempre a disposición de que de una simple llamada, ¿no? Tan fácil como eso. Un simple link, un simple vínculo y ya estamos ahí. Y ahí podemos ya simplemente nosotros también ejercitar nuestra labor, ni más ni menos. Entonces, es conveniente que los estudiantes cultiven su autonomía personal, porque ya sabemos que mientras mayor autonomía exista, existe más capacidad o se desarrolla más capacidad para estudiar desde cualquier lugar y cualquier momento. Es un hecho real. Entonces, a la larga, nosotros estaríamos enfocándonos inclusive a un aprendizaje en muchos campos autodidáctico, ¿no? Es muy interesante, por supuesto. Vamos a ver en qué etapa de la vida del estudiante podrá implementarse eso. Pero a la larga, aunque sea en pequeñas cantidades, deberíamos promover que esto se vaya haciendo en todas las etapas de los estudiantes, en cualquier etapa. El siguiente elemento es la tutorización personalizada. Ya había explicado que, como decimos, simplemente a una llamada, a un link de distancia estamos nosotros y entonces ahí directamente estamos en contacto de manera directa para poder
absolver cualquier duda o problema que tengan. Ese es el asunto, ¿no? Sí existe un cultivo amplio de la relación personal, es algo que se debe tomar en cuenta también, justamente para que haya un buen funcionamiento del sistema e-learning, porque se pone énfasis en la importancia de la interacción, pues eso, o sea, no se trata de que simplemente tú captas y yo hablo, no, se trata de que los dos hablamos, los dos conversamos, los dos estamos interactuando, ¿no? Entonces, las opciones, foros, chats y tantas otras circunstancias más que se dan justamente en este entorno virtual, ¿no? Existe un proceso de innovación continua. La información que se presenta es muy visual, es muy gráfica, existen muchas fuentes sobre la misma información, sobre el mismo tema. Entonces, existe una cantidad inmensa que permite que nosotros vayamos captando de manera más profunda y a su vez mejorando la forma de explicarlo y además de eso de comprender esas grandes cantidades de información que nos van entregando, ¿no? Vale la pena que se dé también este otro elemento que es la exploración de los recursos TIC, es decir, si es que el estudiante tiene la suficiente curiosidad y la habilidad, se va creando poco a poco, por supuesto, ¿no? Para poder conocer qué recursos tiene a su disposición, la única manera de hacerlo será justamente manejando estos recursos, cada vez utilizándolos, cada día más. De tal manera que poco a poco se va desarrollando un proceso de experticia en los documentos que ya dispone y también va creando nuevas formas de comprender otros documentos o descubrir nuevas páginas, nuevas fuentes de información. El protagonismo del alumno, que es importantísimo también, que hay que mostrar al estudiante de e-learning que el objetivo que nosotros tenemos de la formación, ellos puedan adaptar esa formación en línea, esa información a sus propias necesidades, de la manera como ellos en el proceso de comprensión, de captación y de análisis. De tal manera que simplemente el estudiante es efectivamente el que determina cómo velocidad va a aprender. Nosotros les proveemos de todos los elementos, pero ya no les obligamos, si sería el término, efectivamente a que ellos vayan a cierta velocidad de aprendizaje, sino que ellos mismos lo van a poder hacer. Y de lo que yo he podido ver, por ejemplo, en realidad la velocidad que los estudiantes tienen para desarrollar su propio aprendizaje normalmente supera a las expectativas del profesor, lo cual de por sí es muy bueno. De todas formas, el punto último que vamos a ver, que es muy cortito, es algunas sugerencias para desarrollar el e-learning de manera correcta. En este caso, para los profesores y capacitadores. Miren ustedes, tener en cuenta aspectos técnicos. O sea, que se recomienda que el ordenador, que la computadora funcione de manera correcta, o la tablet o cualquier otro aparato mediante ustedes se conecten. Tener programas informativos adecuados y simplemente que la conexión de internet no falle. Eso es lo que suele suceder frecuentemente. En ciertos lugares se da ese problema y es una cosa grave el hecho de que lastimosamente no todo mundo tiene conexión a internet ni dispone de los aparatos tecnológicos que necesitamos para ello. Conversaba hace no mucho tiempo con una dama que es profesora en un lugar en el oriente muy adentro, cerca de la frontera. No hay internet y que a duras penas conocen el teléfono celular. ¿Cómo reciben clases? Vean, eso es lo grave, o sea, todos esos elementos que efectivamente son muy válidos, pero siempre y cuando tengamos el medio. Si no tenemos el medio, ahí se queda todo. Ese es el problema. Entonces, ahí viene de ver de qué manera puede el Estado, la sociedad, las instituciones, los ministerios y la sociedad civil en sí mismo, que sería lo más tratar de apoyar a aquellas personas que no tienen ese tipo de tecnologías a su disposición, ni ese tipo de recursos como el Internet. Ojalá se lo pueda hacer. El siguiente punto, preparación del aula virtual, es decir, hay que determinar el espacio de trabajo, hay que crear un ambiente tranquilo, hay que impartir la clase desde un mismo sitio de ser posible, que eso genera un tipo de rigor de costumbre básica determinada. Entonces, así, si estamos en el mismo lugar prácticamente todo el tiempo, lo que vamos a determinar es que, sí, ahí estamos, ese es nuestro lugar. Y simplemente estamos ocupando nuestro lugar para dar las clases. Recuerden que esto es desde el punto de vista de profesores y capacitadores, ¿no? Hay que establecer los objetivos de la sesión, hay que planificar lo que vamos a hacer, lo que vamos a decir. No se puede improvisar. Nosotros sabemos que un porcentaje
realmente significativo en ciertos casos de las clases, tenemos que improvisar muchas circunstancias. Cómo se presenten las situaciones, es un hecho real. Pero esa improvisación puede basarse o puede establecerse siempre y cuando ya hayamos planificado algo determinado, es improvisar algo mínimo sobre lo que ya está planificado. No podemos improvisar la clase, así como así, punto. Eso es definitivo. A la corta o a la larga, el resultado va a ser negativo. Importante determinar los contenidos que vamos a exponer, la forma como lo vamos a exponer, la manera como vamos a evaluar. Hay que reservar tiempo para las dudas y las declaraciones. Eso es importante. Totalmente clara para todos. Por tanto, habrá que establecer el hecho de que se pueda hacer las aclaraciones a quienes lo necesiten, ¿no? Utilizar todas las prestaciones de la videoconferencia. Bueno, es decir, nosotros podemos utilizar, dependiendo de la plataforma que estemos utilizando, no solamente el hecho de vernos personalmente en la pantalla o de compartir una pantalla con diapositivas, sino que pues, nosotros podemos establecer archivos en PDF, en Word, se puede establecer enlaces, se puede establecer chateo, bueno, una cantidad de cosas inmensas. Es decir, hay que tratar de hacernos expertos en el proceso o aprender a manejar de manera correcta todos los recursos que nos ofrecen estos sistemas. Bien, yo me permito simplemente dejar esto para que ustedes puedan revisar posteriormente algunas sugerencias, como las anteriores, que son válidas para que pueda hacerse un proceso de estudios de la casa, pero estas son sugerencias más bien para las personas que están en el plano de estudiantes o para nuestros propios alumnos. Esa es la cuestión básica. María Elena, si a usted le parece, podríamos abrir unas preguntas o aportes que algunas personas deseen hacer. Me gustaría escucharles también. Sí, con muchísimo gusto, Renancito. Muchísimas gracias por su exposición, súper clara como siempre y muy completa. Yo creo que muchas personas se han quedado súper satisfechas porque realmente no tenían estrategias tan evidentes y tan claras como estas y para sus estudiantes en bachillerato. Así que vamos a abrir las preguntas. Usted puede, por favor, poner su manito si gusta saber algo o si necesita saber algo sobre el tema que hemos tratado hoy, sobre bachillerato y estrategias para trabajar en el bachillerato, ¿no? Sabemos que hay algunas maestras que son profesoras y con muchísimo gusto les podemos apoyar. Buenas tardes, muchas gracias por compartirnos conocimientos y experiencias valiosas por todo este tema, ¿no? Muy sistemático y clara la exposición por la exposición. O sea, están todas las personas más bien como que felicitando por el trabajo y sobre todo porque ha estado súper sistemático y muy clara la explicación. Si tenemos alguna persona, por favor, que levante su mano. Nos puede contar igual sus experiencias, lo que haya vivido a través de el ser docente, ¿no? ¿Alguna recomendación, dicen Renancito, como una pregunta me hacen, ¿no? ¿Alguna recomendación de estrategias para docentes que recién empiezan a trabajar con jóvenes? O sea, que es la primera vez que ellos este proceso de estar trabajando con adolescentes, que nunca han trabajado con adolescentes y que ahora es la primera vez que están trabajando. Entonces, ¿qué recomendaciones le puede dar Renancito para manejar este nuevo proceso? Ya, perfecto, muchas gracias. Sí, justamente lo que yo hice la primera ocasión que tuve el honor de ser profesor en mi vida, empecé a trabajar cuando yo tenía 21 años en un colegio y era justamente con adolescentes, cuarto, quinto, sexto curso de ese entonces. Entonces, claro, no había mucha diferencia en edad y cosas por el estilo. Yo no tenía experiencia docente, debo mencionarlo, es la realidad. Pero yo lo que hice fue sentarme a pensar como ellos. Es decir, no estaba yo muy lejano en edad, pero aunque estuviera lejano en edad, ahora mismo lo haría. Me sentaría a pensar qué es lo que los chicos esperan, qué es lo que ellos desean, qué es lo que aspiran a obtener. Es el asunto básico. ¿Cuáles son sus inquietudes? ¿Cuáles son sus curiosidades? Es decir, recordemos una cosa, el profesor viene a ser simple y llanamente un facilitador de conocimiento. No se trata ahora, como anteriormente se mantuvo vertical desde la parte de arriba que impartía sus conocimientos hacia abajo y los otros estaban allí en otro plano diferente. No, estamos en el mismo plano. Lo que yo considero de pensar como los chicos o tratar de pensar como los chicos es pensar en que ellos
son iguales a nosotros o que nosotros somos iguales a ellos, con la única diferencia que estamos, lo que yo considero simplemente lo importante es en ese caso simplemente pensar que estamos con los chicos a un mismo nivel. La única diferencia que existe es que hay diferencia de edad y nosotros tenemos mayor conocimiento y estamos desarrollando un rol diferente que es el de profesores y ellos que están en el rol de estudiantes. Simplemente tratarlos con el máximo de respeto como trataríamos a nuestros hijos, como trataríamos a nuestros hermanos, como trataríamos a nosotros mismos. Esa es toda la cuestión. Y simplemente tratar de hacer lo mejor posible, dar lo mejor de nosotros para transmitirles el mejor conocimiento de la mejor manera. Esa es toda la cuestión. Muchísimas gracias, Renancito. Bueno, aquí nos dicen que muchísimas gracias por eso, porque tienen esa preocupación de no saber cómo actuar frente a los adolescentes, porque se ven como un poco grandes, ¿no? Entonces ellos sienten esa preocupación. Le voy a activar el audio a María Teresa, que nos ha puesto una manito, nos ha levantado. María Teresa, buenas tardes. ¿Está activado su audio? ¿Puede hacer la pregunta que usted desee, por favor? Muchas gracias. Buenas tardes. Mucho gusto, María Teresa. Buenas tardes. Bueno, felicitando por la conferencia del día de hoy. Entonces, al respecto, y quería contar una experiencia igual que como docente se está realizando durante el presente año lectivo. Como ustedes muy bien lo han dicho, los jóvenes tienen mucha facilidad a manejar los medios tecnológicos y entonces una de esas formas de hacer que ellos estén más activos dentro de las clases es hacer que ellos interactúen, porque es bastante difícil dar clases, algunos apagan la cámara, apagan el audio y en eso de prender la cámara y prender el audio se pierde tiempo. Pero si es que hacemos que ellos interactúen a través del chat mientras nosotros estamos dando la clase, por ejemplo, dígase usted que este momento les preguntamos, ¿qué se celebra el 31 de octubre? Entonces ahí el que contesta primero, entonces vamos a ver, tiene un puntito más. Entonces, por ejemplo, entonces asimismo, 1 de noviembre, yo que sé, como una tipo motivación. Entonces tenemos ahí a ellos, les tenemos pendientes de lo que estamos hablando. De igual manera, asimismo, dígase usted que ya se empieza a hablar sobre el tema y dígase usted que estaba hablando algo de la salud. Entonces digo, a ver, ¿qué es la OMS? Contéstenme al chat. Entonces ellos están, y como ustedes saben, ellos son muy rápidos para manejar esta cuestión del chat, porque nosotros un poco lentos al digitar las palabras. En cambio, más me demoro en digitar la pregunta que ellos en contestar. Entonces, esa es una buena alternativa ahora que estamos en esta forma de educación. Entonces, el utilizar la interacción mientras estamos dando nosotros clases. Entonces, otra de las formas de interacción también es darles normas para hacer los videos, porque los jóvenes estudiantes, no hay cómo tomar lección. De uno en uno, pero por ejemplo, dígase usted que justo hablaba del tema de salud, entonces ahí yo les digo, a ver, cada uno me va a decir, va a ponerse muy bien en la cámara, bien presentaditos, tienen que ver que la iluminación sea la adecuada, que se les vea todo el cuerpo. Yo soy maestra de educación musical, entonces yo les digo a ellos que en todo caso doy formación y orientación laboral, es la clase que estoy haciendo referencia en este momento. Y entonces ahí yo les digo, bueno, pues los artistas, músicos debemos saber cómo movernos delante de una cámara, entonces saber que cuando voy a mandar un video para un casting, entonces lo debo hacer de tal manera que le puedan ver al artista y que el artista esté bien desenvuelto. Entonces ahí digo cómo van a manejar el video y digo, bueno, el artista va a decir ahora qué es salud. Entonces van a decir, mi nombre es María Teresa Córdoba y el día de hoy voy a compartir el concepto de salud. Entonces me va a decir el concepto de salud y el hecho de hablar en cámara, mandarme el video, entonces ya cada uno, hay unos que hacen mejor que otros, pues, ¿no? Que ya se mandan con sus dibujitos, con sus estrellitas que se mueven por aquí, con animaciones, y se le ve al artista. Entonces, se felicita el hecho de que ellos también creen nuevas cosas, entonces ahí hacemos el crear canales en YouTube y que ellos empiecen a mandar sus pequeños videos con cositas así pequeñas, ¿no? Porque no es que vamos a hacer videos de 10 minutos,
Entonces yo les explico cosas así tan sencillas ¿cómo sería? Específicas que ellos me lo van a decir. Todos van a decir lo mismo, pero ¿qué es lo que vale? Es la iniciativa para que ellos hagan el adorno al video, ¿sí? La animación del video, porque yo lo que quiero es ver al artista, pero el artista con sus dibujitos, eso es lo que ellos están haciendo. Otra cosa que yo no estaba en lo que no estaba muy de acuerdo en lo que decía Renan, era en que verdad que dice la sociedad, es un poco, la generación que viene es mejor, pero ustedes ven que en esta época que es sui generis, que no se ha dado, entonces estamos viendo que ahí sí, yo un poco no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con su criterio de que esta generación va a ser mejor, no. ¿Por qué? Porque los chicos ahora con estas nuevas leyes se han hecho muy conformistas, muy cómodos. Entonces, muchos esperan a que el maestro explique, ellos no investigan. Sí, a veces se les manda la ficha pedagógica y no leen. Entonces, lo que nosotros debemos hacernos es de payasos, buscar estas alternativas para que ellos creen o quieran crear su propio conocimiento. Entonces, por ejemplo, dígase usted, en medicina, que estemos dando a médicos clases en online, cómo opero, cómo digo, tiene que tomar así la temperatura si no lo estamos haciendo. Entonces, más bien debemos hacer que los muchachos ellos mismos busquen los espacios para practicar. Por ejemplo, en caso, le digo, soy docente de educación musical. Entonces, explicarles que no van a estar esperando que el maestro les diga, hey, practique ahora y venga a practicar en 8 días. Todos los días y diciéndoles por qué, dándoles los motivos de por qué deben ser mejores. Entonces, esa sería, en eso es lo que no concordaba. Lo demás, no sé mi pequeño aporte para esta tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María Teresa, por su aporte. Y usted sabe, nosotros respetamos el criterio de todos. Somos muy empáticos, somos muy resilientes y pues estamos de acuerdo siempre con su forma de pensar también, ¿no? La respetamos siempre. Muchísimas gracias, María Teresa, por su participación. Sí, María Teresa, muchísimas gracias. En realidad usted ha tocado, creo, los 2 puntos primordiales con respecto a lo que es el desarrollo de las clases. El uno que es que los chicos despierten o despertar en los chicos la curiosidad para buscar, para investigar, y segundo, que se vuelvan protagonistas de su aprendizaje. Ese es el asunto básico. Si eso se logra de la forma como usted le dice, magnífico, magnífico. Con respecto al asunto de los chicos, de lo que yo mencionaba, que las generaciones son mejores, yo creo que si es que con todas las cosas que ahora disponemos, si los chicos de ahora no son mejores, es porque nosotros no lo estamos enfocando de la manera correcta. Ese es mi modesto punto de vista. Yo igual estoy de acuerdo con lo que usted dijo, también es cierto. Sí, hay muchas cosas que tal vez facilitan demasiado, no sé si demasiado es el término correcto, pero que dejan de lado ciertas otras habilidades. Sí, pero es una etapa de cambio, ¿no? Poco a poco se va puliendo. Eso es todo el asunto. Bueno, muy buenas tardes. Yo quiero solamente felicitarle al señor Tinajero, que muy bueno hoy día, excelente, pero yo quiero conversarles una experiencia que yo tuve unos años atrás, y yo actualmente trabajo en escuela, pero antes trabajaba en el colegio. Una experiencia que nunca me olvido, nunca, y así que llegué a ese colegio y como yo doy educación física, nos dirigíamos a la piscina, como decir, al siguiente día prácticamente, después de haberme presentado todo eso. Y se reúnen un grupo de chicas, que era primero bachillerato, se reúnen un grupo de chicas y me cogen y me rodean y me dicen, listen, ¿sabe que hemos decidido que usted ya no va a venir en esta próxima semana? Digo, ¿cómo? Es que nosotros le vamos a hacer renunciar, me dice. Digo yo, chicas, imagínense yo nueva ahí y no sabía qué hacer, pues yo digo, entonces vamos a ver quién es la que renuncia.
Solamente eso le dije yo. Yo me puse a pensar, digo, ¿cómo hago estos chicos para yo llegar a ellos, ¿no? Porque las chicas me decían así. Y entonces yo me puse a pensar y yo pienso que lo más importante es llegar al estudiante siendo amigo primero, siendo amigos nosotros de los estudiantes. Yo tengo una buena experiencia que primero debemos llegar a ellos como amigos, luego ser como maestros, no llegar imponentes, no llegar es que yo soy el maestro, que no podemos llegar nunca así a los estudiantes. Nosotros como docentes, digo, primero debemos ser amigos de ellos para impartir cualquier conocimiento que nosotros queramos impartirles a ellos. Luego yo me hice, bueno, amiga de ellos, todo eso, nunca me llegaron a molestar, jamás, y vea, dando gracias a Dios, estoy hasta aquí, y primero debemos sernos amigos de los estudiantes, de los padres de familia también, y todo marcha con éxito, ¿no? Para nosotros llegar al conocimiento, a la enseñanza, aprendizaje con los chicos. Nada más, eso es todo. Muchas gracias, Elena. Muchísimas gracias, mi Pati querida. Le agradezco muchísimo por su experiencia, ¿no? Qué bonito poder saber sobre las experiencias. Bueno, en honor al tiempo, pues ya tenemos que cerrar porque ya tenemos nuestro curso ya prontito de empezar. Queremos agradecerle a Renancito de parte de Ilan, por supuesto. Usted es parte de nuestro equipo. Muchísimas gracias. Sabemos que usted siempre está presto para apoyarnos y ayudarnos con mucho cariño y también para entregar esos conocimientos tan importantes, ¿no? A todas las personas, a todos los docentes que están con nosotros participando en las charlas. Quiero agradecerle muchísimo, Renancito. Muchísimas gracias, de verdad. Todos me han dicho pues que muchísimas gracias, que ha estado muy linda la charla, que agradecen su esfuerzo y su trabajo y que muchas gracias. Así que, Renancito, unas palabras de despedida para todos los docentes. De mi parte, muchísimas gracias. Marilena, realmente quien se siente agradecido soy yo. Le agradezco a usted, le agradezco a Ilan y de manera especial a todas las damas y caballeros que esta tarde me han honrado con su presencia. Muchísimas gracias y que tengan un buen día, una buena tarde.